¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, dar la bienvenida al ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido, buenas noches. De igual Buenas manera, noches. saludamos a todos nuestros estimados participantes. Ya que no tenemos muchos conectados, por favor pido puedan escribir su nombre completo en el chat para ser tomados en cuenta con la asistencia y así dar de manera inmediata con la sesión. Muchas gracias, ingeniero. Cuando usted guste, podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Estimados señores, jóvenes, buenas noches. ¿Se escucha el audio? ¿Todo bien? Sí, Inge, Excelente. Hola Aldair, hola Clever, hola Virginia, hola Rómulo, hola José Manuel, hola Weimar, hola Edgar, hola José Miguel y también tengo a Jorge Luis. A Jorge Luis, ¿sí? sí, Inge, Muy buenas bien. noches. Gracias por los mensajes, están saludando, presente, dice por acá. Ok, bien jóvenes. Jóvenes, me esperan un par de minutos, por favor, ¿ya? Me estoy acomodando un poquito acá. Comenzamos enseguida. Ven, Inge.
Bien, jóvenes, vamos a dar inicio entonces, ¿ya? A ver, creo que estamos la mayoría ya y vamos a comenzar a ver con el señor Jorge Luis. Hola, Jorge. Hola, hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, Jorge. Quería saber cuáles eran tus conocimientos básicos, por ejemplo, de la materia de hoy. Es decir, si tenías alguna información al respecto. Adelante. Hola, hola, sí, ahora sí, es que tengo un problema con el micrófono. Ujú. Ya, bueno, Adelante. con relación a la materia, no tengo muy amplio conocimiento, pero sí, con relación a sistemas, sí. Ya. Por ejemplo, alguna idea, algo que tal vez hayas, por ejemplo, no sé, visto, alguna cosa adicional. Sí, con relación a lo que es desarrollo de sistemas informáticos, sí. Eh, bueno, yo he empezado a hacer Excelente. el desarrollo con Visual Studio 6.0, todo lo que es C Sharp, JavaScript, Muy bien. HTML, manejar PHP, digo PHP, Angular. ¿Alguna vez hiciste alguna vez Bastante. mapas? No, pero ¿Algunos sí he mapas? administrado un sistema de seguimiento de proyectos. El Ah, ok. sistema en sí, en la página web te mostraba un seguimiento de puntos de georreferenciación y la aplicación le habían hecho en Android Studio. Y esta aplicación lo que hacía era, se enlazaba con un usuario, que este usuario era un seguidor de proyecto, ya que iba a visitas de campo y en las visitas de campo él habilitaba o iniciaba la aplicación con relación a un determinado proyecto al cual tenía que hacer un seguimiento. Y la aplicación Ok. empezaba a mandar puntos de georreferenciación. Y el usuario final podía ver, o aquel que tenga el acceso al control de un determinado proyecto podía ver qué es lo que estaba haciendo el técnico. Ujú. A ese Bien. nivel sí, he Excelente. administrado el sistema, ¿no? Pero hacer el desarrollo no en su momento. Excelente. Gracias. Virginia Antesana está. Virginia Buenas Antesana. noches, ingeniero. Sí. ¿Cómo está Virginia? ¿Alguna idea de la materia? ¿Algo escuchó? ¿Puede comentar algo? ¿De qué trata? Bueno, igual que el comentario de mi compañero, en sí desarrollo no he realizado, pero sí he visto sistemas para el tema de área eléctrica, donde tienen registrados los postes y los medidores de cada Y usuario. ya, Y si es que hay perfecto. algún corte o algún evento, entonces el personal encargado va, ingresa al sistema, Mm, revisa y ve la ubicación, ¿no? Y ahí va registrando los trabajos. excelente. Gracias, Virginia. A ver, vamos a hacer que Sí. participen dos personas más. A ver, veamos, dos personas más. José Manuel está. José Manuel. José Manuel. Manuel José. ¿No está? Si no está, Aldair tal vez. Nuestro amigo Aldair tal vez estará. No está. Ok. Parece que nos abandonaron ya, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a comenzar nuestra clase
Permítame compartir un documento. Un momento, acá está. Muy bien. Ok. Van a estar atentos, ya en cualquier momento voy a preguntar a alguien de lo que estamos viendo. El, la materia o la asignatura que vamos a ver lo más que se pueda entre hoy y mañana tiene que ver con un SIC, ¿no? Un sistema de información geográfico, como dice yo, geográfica. Bien, como todos de alguna manera han desarrollado software o han usado software, ¿sí? En este caso, hay diferentes tipos de software que uno puede desarrollar para diferentes ambientes, diferentes contextos, ¿sí? Y esta no es la excepción porque cuando uno habla de un SIC, está hablando de que estamos diseñando un software para, básicamente, vamos a capturar datos, la vamos a registrar, vamos a tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, y naturalmente vamos a complementar con el tema de la georreferencia, ¿sí? En este caso vamos a ver vamos a hablar de coordenadas, vamos a hablar de direcciones, de formaciones matemáticas como polígonos, etcétera, ¿no? Entonces, un software o un sistema de información geográfica, ¿sí? A diferencia de otros, integra tanto hardware como software, ¿sí? Es decir, tiene una integración un poquito más amplia que otros tipos de software, ¿no? En este caso, sí o sí un hardware, ¿sí? El software viene algo como implícito. Aquí vamos a contemplar el tema de datos geográficos. Vamos a ver cómo vamos a manejar esos datos geográficos y naturalmente vamos a incorporar o incluir a personas, ¿sí? A personas. En este caso tiene que ver con que vamos a gestionar o tomar decisiones espaciales definiendo áreas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, tal vez una ciudad, el campo, sembradíos o un análisis, por ejemplo, del medio ambiente, ¿sí? O por qué no, por ejemplo, como alguien dijo de sus compañeros, el primero que le pregunté, creo que era Jorge, que él lo usa para temas de transporte logístico, ¿no? ¿No? ¿Por qué no también para seguridad? ¿Sí? ¿Por qué no también para el marketing, la salud, la agricultura? O sea, un sistema de información geográfico hoy en día se ha convertido en una necesidad imprescindible, ¿sí? Imprescindible, porque ya tenemos la tecnología, tenemos hasta las bases de datos, por ejemplo, vectoriales que soportan, ¿no? Y naturalmente también tenemos el software de hace tiempo, que hay la que es de paga, que es la que es de libre, etcétera, ¿sí? En todo caso, cualquier software sirve para apoyar la toma de decisiones. En este caso, el sistema de información geográfica también tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, un SIC lo que hace simplemente es combinar ¿qué cosa? Mapas, datos, análisis, tecnología y personas. Y las dos preguntas importantes, ¿dónde ocurre tal cosa y por qué ocurre? ¿Sí? Son cosas que nos va a permitir responder este tipo de sistemas, ¿no? ¿Dónde ocurre y por qué ocurre? ¿No? Entonces, es importante entender la profundidad de lo que significa un sistema de información geográfico hoy en día, ¿sí? No es un tema aislado, es un tema que ayuda a ayuda a crear soluciones bastante interesantes
para facilitar la vida de las personas, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, hay varios componentes que son fundamentales para que esto funcione bien. No, en todo caso, cuando hablamos de hardware, hablamos de servidores, hablamos de PC, ¿sí? ¿Por qué no, por ejemplo, de celulares, de tablets, ¿no? Porque podemos hoy en día, por medio del buen servicio de Wi-Fi, podemos trasladar nuestros celulares o tablets a diferentes partes, cuyo alcance permite que podamos, a partir de esos lugares, ingresar a nuestro servidor y, bueno, enviar información, recibir información, etcétera, ¿no? Y en todo caso también podemos capturar datos mediante GPS, mediante los drones, los drones en software. ¿Por qué no usar tipo de sensores, sí? Algunos dispositivos, por ejemplo, de Internet de las Cosas, ¿no? El IoT. Entonces, tiene que ver con una serie de dispositivos físicos que son parte importante de un sistema de información geográfico, ¿no? Sí. Eh, Antes era un poquito complicado, pero hoy en día la mayoría de los que hacen software prefieren almacenarlo en la nube 24/7, más seguro, más rápido, más estable, ¿sí? En cuanto a velocidad, claro que hay que pagar un monto específico mensual o anual dependiendo del tipo de contrato que uno haga, ¿no? Pero la infraestructura más segura hoy en día está en la nube y es lo que la mayoría hace, ¿no? Para poder, digamos, tener 24/7 buen seguro, velocidad y sobre todo que hay un soporte bastante sólido. Otro componente importante de un sistema de información geográfico tiene que ver con el software, ¿sí? Ahora, hay varios tipos de software que se usan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ArcGIS Pro, que es el de paga, ¿sí? Que empresas serias y grandes que no tienen problemas de optar pagar unas licencias usan ArcGIS, ¿sí? Y, por ejemplo, otro tipo de software libre es el QGIS también, en el cual ustedes van a hacer su práctica, ¿sí? Si tienen ArcGIS, lo hacen en ArcGIS, si no, en QGIS, ¿sí? Es una instalación de escritorio para poder trabajar, ¿no? Ahora, en la web hay un sinnúmero de herramientas que nos van a permitir, por ejemplo, poder ver los mapas, ¿sí? Hay, como se dice, los visores, ¿no? Que nos permiten ver los mapas. ¿Por qué no también nosotros mismos podemos construir aplicaciones que se personalicen, ¿sí? O, por ejemplo, pantallas como tipo dashboards que tengan todo completo para que en una sola vista podamos acceder a mucha información, gráfica, texto, etcétera, ¿no? Si seguimos hablando de software, también tenemos los servidores de sistemas de información geográfico, ¿sí? Como el ArcGIS Server, QGIS Server, GeoServer, etcétera, ¿no? Hay varios. Y una de las cosas más importantes que actualmente podemos usar es tener la capacidad, por ejemplo, de que ya hay cosas implementadas, ¿sí? En este caso, APIs, ¿no? O también librerías, que simplemente la podemos importar y usar. Algunas son de paga, como dije, y otras simplemente se las puede usar y son gratuitas, ¿no? Ya sea que estemos desarrollando en Python, en .NET, o JavaScript, en Java, etcétera, o el lenguaje R, ¿no? En este caso, podemos nosotros también importar librerías con el único fin de tal vez de personalizar algunos sistemas que estamos haciendo, ¿sí? Por la parte también del punto 3 tenemos datos geoespaciales, ¿no? En este caso, este de aquí es la parte medular de un sistema de información geográfico. Tiene que ver con por ejemplo, los puntos, ¿no? Alguien dijo parada de postes eléctricos, los sensores, las paradas de los buses, ¿no? Los camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer maravillas si uno sabe usar adecuadamente lo que es la infraestructura de un SIC, ¿sí? De un SIC. A ver, aquí dice Edgar Barriga, voy a admitirlo, ya.
Y algo importante que vamos a tocar también es el tema de los datos raster, ¿sí? Las imágenes satelitales, ¿por qué no los ortofotos? Y también los MDE, los MDH, ¿no? Tiene que ver con algunos o modelos digitales, ¿no? Que vamos a ver como infraestructura de elevaciones, ¿no? Como por ejemplo los ríos, la sierra, etcétera, ¿no? Y usar también los datos raster, como por ejemplo mapas de temperatura, la contaminación ambiental, ¿no? Precipitaciones, ya sea, no sé, derrumbes o de ríos, etcétera, ¿no? Y, ¿por qué no?, también la humedad, para que nos permita ver algunos factores de análisis que estamos haciendo en ciertas partes, ¿no? Y, obviamente, el registro tiene que ver con la información de datos en sentido de que sean alfanuméricos, ¿no? Vamos a tener algunas tablas que nos van a permitir, por ejemplo, explicar mejor las características de los objetos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una zona, ¿sí? Una capa, por ejemplo, características de tal barrio, ¿sí? Nivel de compra que tiene ese barrio, por ejemplo, en qué zona hay oportunidad de hacer un negocio o en qué zona no puedo abrir un negocio porque es peligroso, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de información que podemos fácilmente usar para tomar una buena decisión al momento de hacer algún análisis, ¿no? Usando obviamente mapas, ¿no? En este caso, un sistema de información geográfico. Ahora, para todo esto, jóvenes, señores, tenemos procedimientos, metodologías, ¿sí? Y por qué no, algunas reglas también que hay que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver cómo podemos usar de manera eficiente los datos, ¿no? Y cómo podemos optimizar el uso de herramientas. Que de qué manera podemos capturar mejor una información, de qué manera podemos hacerlo mejor la actualización de los datos, porque los datos son importantes al momento de tomar decisiones. Ahora bien, ¿cómo saber que los datos realmente son de alta calidad? O sea, que nos va a servir para nuestro análisis, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta ciertos controles de calidad que son importantes al momento de seguir algún protocolo, ¿no? De cómo vamos a capturar los datos. Ahora, no todos los datos, obviamente, pueden servir, ¿sí? Tenemos que tener algún protocolo o mecanismo o herramienta, como por ejemplo para eliminar cierta información o dato que no nos sirve o que no puede o que no provee la información apropiada para lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, no es. Y al final también tenemos que tener algunos indicadores de calidad, ¿sí? Como decir, a ver, cumplir ciertos escenarios, ciertos KPI, por ejemplo, y al final poder tener una salida cartográfica más o menos aceptable, ¿por qué no? Excelente, ¿no? Eh, en algunas situaciones, en algunos contextos, por ejemplo, tenemos que respetar o tomar en cuenta normas, ¿sí? Algunas normas dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay normas, por ejemplo, para el tema de uso de suelo, las normas catastrales, ¿no? Y por ende, muchas veces puede haber algún reglamento o norma en la ciudad, el departamento, ¿no? Que hay que seguir, ¿bien? Y otro componente importante tiene que ver con las personas. En cualquier tipo de sistema, no solamente acá, ¿sí? Todo caso, la persona siempre es un componente importante porque a veces uno hace análisis en base a la persona, ¿sí? En este caso, tenemos que contar con personas expertas o que tengan dominio, experiencia, que nos permiten analizar el tipo de información que se obtiene en base a la captura de datos, el procedimiento, uso de herramientas y análisis, ¿no? En este caso, vamos a requerir ciertas especialidades también que nos permitan leer
apropiadamente la información que está saliendo o que estamos obteniendo de ese sistema, ¿no? En este caso va a depender del contexto. Yo puedo tener analistas, por ejemplo, de mercado, ¿no? Si voy a hacer algo al mercado, de logística, ¿sí? Por ejemplo, de transporte, ¿sí? Etcétera, ¿no? O cartógrafos, porque han sido ingenieros, urbanistas, geógrafos, biólogos, etcétera, ¿no? O tal vez un científico de datos o aquel que analiza datos, ¿sí? Como el data science, ¿no? Que es tan común hoy en día. Bien. Y la otra persona importante que se encuentra al otro lado tiene que ver para quién hacemos el estudio o para quién hacemos el sistema, ya sea una ONG, un país, un departamento, ¿no? No sé. Entonces hay alguien que nos pide hacer cierta información, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer, son preguntas, ¿no? Lo que hace gestión. Puede ser algunos directores, autoridades o alguien que simplemente quiere planificar en base a esa información, ¿no? En todo caso, como cualquier sistema de análisis de datos, por ejemplo, solo tiene sentido si hay buenas preguntas, ¿sí? Y son importantes para el estudio o la necesidad para la cual fue hecho el sistema y la información que éste envía o que éste muestra. Entonces es igual que un ingeniero financiero o ingeniero contable. Si le sacas un balance, muestra los resultados, ¿sí? En todo caso, él tiene la información como ingeniero o auditor, ¿no? Nos puede ayudar a tomar una buena decisión y nos puede mostrar dónde tomar en serio o dónde concentrarse más en alguna información que él no es capaz como analista de decir, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Toda información que produce un sistema, en este caso como contexto de un SIC, ¿sí? Es importante que las preguntas sean muy relevantes y que los datos se puedan interpretar apropiadamente, ¿sí? Y en base a esto de acá, tomar decisiones para la cual fue hecho, pues, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto más o menos una introducción de lo que es un SIC, y lo que toma en cuenta a nivel de hardware, de software, etcétera, ahora vamos a concentrarnos en algunos conceptos un poquito importantes, ¿sí? Vamos a ver el modelo de datos, ¿sí? Ustedes llevaron, me imagino, base de datos, ¿verdad? Y hay un modelo conceptual, modelo de dominio, ¿sí? Hay el modelo físico, el diagrama de relación, etcétera. Son modelos. En este caso vamos a hablar netamente de modelo de datos referido a un vector versus un raster, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un modelo vectorial de vectores, lo que estamos refiriéndonos simplemente son entidades que tienen números estables dentro del mundo real, ¿sí? No es que sea probabilístico, sino que son datos reales, ¿sí? Y también vamos a hablar de datos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, puntos, líneas, polígonos. Y algunas veces, cuando hablo de punto, por ejemplo, en un sector podemos ver la manera de agrupar algún escenario en base a un patrón, por decir algo, ¿sí? Tiendas de barrio que venden, no sé, pues, licor, por decir algo, ¿no? O, por ejemplo, sembradíos en la cual cuando hay lluvia son propensos a que se inunden, ¿sí? O marcar un polígono en el sentido de las esquinas o las partes que ingresan dentro de ese parámetro o perímetro tienden a ser donde los terrenos se deslizan mucho más rápido, ¿sí? Entonces uno puede combinar. Ahora, un modelo vectorial tiene la fortaleza porque permite representar cualquier objeto de mi estudio claramente delimitado. Sé qué calle es, sé qué barrio es, por ejemplo. Puedo saber cuántos postes tiene, ¿sí? Si tiene tuberías,
si hay algún límite administrativo, alguna restricción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablo de un modelo vectorial, la tengo que usar, por ejemplo, para permitir un análisis de cómo se interconectan los componentes como si fuera una red, ¿no? Dentro del escenario que estoy modelando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi cálculo de mi área, las distancias, ¿no? Medir mi perímetro, etcétera? Eso tiene que ver con el modelo vectorial. Este concepto es importante porque a veces cuando uno hace un sistema de información geográfico, tiene que ser capaz de decir, si voy a usar para este tipo de sistema de información geográfico, me conviene usar un modelo vectorial, un modelo raster o una combinación de las dos, o en qué parte uso el vectorial y en qué parte el raster, por ejemplo. Entonces, el raster está claramente definido su trabajo. Simplemente lo que hace es representarnos un espacio como píxeles, ¿sí? Todos somos informáticos y sabemos lo que es un píxel, ¿sí? La diferencia es que cada píxel está asociado a un valor. Eso es importante. Todo caso, los modelos raster son ideales para cuando hablemos, por ejemplo, de estudios un poquito más eh, que no tienen datos discretos, pues, ¿no? Son más probabilísticos, como por ejemplo la temperatura, los contaminantes, ¿no? Las vegetaciones, ¿no? Etcétera. Entonces tiene que ver un poco más con datos que, repito, no son discretos, son más de tipo probabilístico. En este caso es muy útil, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día, claro, ver la dirección de la calle, ¿no? A través de imágenes satelitales, ¿no? Los ortofotos. Y se usa mucho también cuando hablamos de los modelos de sistemas en ambiente, del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, como decía hace rato, va a depender mucho de que alguna vez tengamos que usar ambos, pero como complementos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo usar un MD para analizar, digamos, pendientes, caídas, ¿no? Y luego esto lo puedo cruzar cada vez con una especie de polígono, me refiero a uso del suelo, porque se está deslizando, por ejemplo, y algún punto de infraestructura, ¿no? Entonces, tenemos el modelo vectorial y el modelo raster. Ahora bien, si continuamos con la explicación, vamos a tener que hablar necesariamente de lo que son las coordenadas, ¿sí? Una coordenada no es más que un sistema de referencia. La tenemos en SRC y en CRS, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema de coordenadas o referencia de coordenadas, lo que estamos haciendo simplemente es representar cómo se proyecta una superficie, ¿no? En este caso, curva dentro de un terreno o un plano. Y las hay en dos categorías. Por eso de ahí vienen sistemas geográficos, ¿no? Sistemas de información geográficos. Cuando hablamos de sistemas de información geográficos, a la hora de geográficos hablamos de latitud y longitud, ¿sí? Y estos tienen un estándar, ¿no? Que cuando se habla de latitud y longitud tiene que ver con grados decimales. Y el otro tema, la otra categoría, pero no, tema dentro de la misma categoría geográfica, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de temas de elipses como referencia, ¿sí? Cuando, digamos, a través de una línea recta no puedo juntar los puntos, por ejemplo, que sean como clúster, ¿no? Como agrupación, sino que estos puntos tienen una mejor elegancia cuando se las puede unir a nivel de elipse, por ejemplo. Y la otra categoría tiene que ver con los sistemas proyectados. En este caso, tiene que ver con proyectar, digamos, una superficie, ¿sí? En un plano, ¿no? En todo caso, ahí las coordenadas, ¿no? Se pueden medir de manera mucho más práctica. Si quieren lo pueden medir por kilómetros, lo pueden medir por metros, por centímetros, ya depende de lo que quieran analizar. Y lo importante cuando hablamos de la categoría sistemas proyectados, tenemos que hablar de las distancias y las áreas, ¿sí? Distancia y área. Y esto con el objetivo de tener u obtener una mayor precisión, ¿no?
dentro de algún lugar que estamos analizando o de lo que estamos diseñando. Ahora, la elección de un SRC se considera importante. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de distorsión cuando el área es demasiado grande. Es decir, para que tengamos cierta probabilidad de que lo que obtenemos como información sea realmente útil y muy aproximado a la realidad. Y la otra cosa importante es que nos permite medir, digamos, con una alta probabilidad de exactitud lo que son las distancias, áreas y los ángulos, ¿no? Y por qué no, podemos también interoperar con otros datos geográficos, ya sean como históricos o simplemente información que ya tenemos, pero todo debe estar compatible dentro de un CRS. Luego tenemos el tema de la topología. La topología es simplemente un concepto, ¿no? En este caso, el concepto que hablamos de topología tiene que ver únicamente con una relación espacial, ¿no? Entre cada objeto geográfico, adyacente, conectividad, contención, etcétera. Pero, ¿qué nos permite la topología? Simplemente que no exista algún desfase o algún hueco, ¿no? O tal vez alguna superposición que no es la correcta cuando medimos entre lugares a veces esparcidos como parcelas. Otra utilidad que tiene es que permite garantizar también, cuando uno analiza las rutas, que cada vez que hagamos alguna medición, ¿no? De redes de las calles o avenidas, ¿sí? Esté correctamente conectada. Y por último, también podemos hablar de que la topología permite garantizar que, por ejemplo, si hay algún límite legal, administrativo, alguna condición, etcétera, ¿no? Que nos permita manejarlo de manera limpia y consistente, que no sea ambigua, ¿ya? Muy bien. En este caso voy a parar unos 10 minutos y les voy a dar una pequeña tareita, ¿ya? Para que no sea simplemente yo el que esté leyendo un poquito, ¿sí? Ahora les voy a hacer unas preguntitas y van a tener unos minutitos ustedes para contestarme, ¿de acuerdo? Denme un par de minutos que yo voy a convertirlo esto, lo tengo, por favor. Eso, un momentito.
A ver, jóvenes, vamos con la primera pregunta, ¿sí? Estoy mandando al chat del Zoom. Tienen para pensar 10 minutos y luego yo voy a preguntar a cualquiera para que nos diga cómo hizo su respuesta, ¿sí? No tienen que construir nada, simplemente responder de manera apropiada esta pregunta conforme a lo que hemos visto. ¿Ya tienen jóvenes para estos 10 minutos, por favor? Tienen hasta las 9, jóvenes, hasta las 9.
A ver, jóvenes, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver. Eh, Clever Torrico, ¿está? Sí, sí, aquí estoy. Buenas noches. Hola, Clever. Lee la pregunta, por favor. Ya, un minutito, por favor. Claro que sí. A partir de la definición de SIG del texto, mapas más datos más análisis, tecnología más personas, describe un caso realista no genérico de uso del SIG en una ciudad o región concreta, donde se usen explícitamente los cinco componentes: hardware, software, datos geográficos, métodos, Siga, procedimientos y siga, siga. personas. Inciso A. Explica qué rol específico cumple cada componente en este caso. Inciso B, elige uno de los componentes, el que tú consideres más crítico, y razona qué tipo de errores o consecuencias aparecerían en la toma de decisiones espaciales si ese componente fallara o estuviera mal diseñado. Inciso, inciso C, justifica por qué, según el texto, un SIG no es solo hacer mapas bonitos, sino un sistema para responder al dónde y al porqué de los fenómenos. Muy bien, Clever, muchas gracias. ¿De dónde eres, Clever? Yo radico en la ciudad de Santa Cruz, pero soy de la ciudad de Potosí, nacido en Potosí. Bien, vamos a imaginarnos Potosí, Clever, ¿ya? ¿Ya? Vamos a imaginar Potosí y obviamente vamos a implementar un SIC, quizá para mejorar los tiempos de respuesta, por ejemplo, de las ambulancias ante emergencias médicas. ¿Te parece? ¿Ya? Este es un caso real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, el hardware, ¿qué va a incluir? Bueno, el hardware, como dice, que es una parte importante del SIC, ¿qué va a incluir? Va a incluir los servidores, donde vamos a almacenar todos los datos geográficos, ¿sí? Exacto. Los PCs, por ejemplo, de los analistas, ¿no? Que están en la alcaldía, porque se asume vamos a imaginar que es de la alcaldía este caso, ¿no? El tema de la ambulancia, ¿sí? Y, ¿por qué no? Podemos también instalar tabletas en cada ambulancia, o tablets en cada ambulancia. Puede ser. Claro Eso que sí. respecto al hardware. Ahora, el software, que es otra parte importante de un SIG, ¿no? Es la que netamente corresponde al cliente SIG del escritorio, ¿sí? Podemos usar un software libre como es QGIS o un software de paga que se paga por licencias como por ejemplo el ArcGIS Pro, que es el más utilizado. Entonces, este software que podemos usar ya sea software libre o de paga, eh, usan los grandes técnicos, ¿no? ¿Para qué? Para construir y mantener, digamos, zonas de cobertura donde llega la ambulancia, ¿sí? Y no hay que olvidar que también hablamos de un servidor SIC. ¿Y por qué no aplicaciones web? O como dije hace rato, los dashboards, donde tenemos todo en uno, ¿sí? Donde, por ejemplo, las autoridades de la alcaldía, ¿sí? Puedan visualizar las zonas críticas, ¿no? ¿No? Las zonas críticas donde ocurren accidentes o donde el acceso de la ambulancia es complicada, etcétera. Ahora bien, respecto a los datos geográficos ahora. Ya hablamos de hardware, hablamos de software, ¿sí? Ahora vamos a los datos geográficos, ¿no? ¿Esto qué abarca en Potosí? Bueno, va a abarcar las calles, en este caso a través de una línea, ¿sí? La ubicación de los hospitales, porque se supone que una ambulancia lleva a un herido a un hospital, pues, ¿no? Entonces hay que tener ubicación de los hospitales. Y, por ejemplo, también importante saber en qué parte van a parar las ambulancias, ¿sí? Por ejemplo, es decir, en qué distritos, si hablamos de la alcaldía, ¿no? ¿No? Y estos son como atributos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tener, ¿por qué no decir lo siguiente? A ver, cantidad de emergencias que tenemos por zona, ¿no? En base tal vez a un histórico de lo que ya se ha detectado con el uso de la ambulancia, pues, ¿no?
¿sí? Con la ambulancia. Por ejemplo, ¿en qué tiempo llega la ambulancia a tal sector, a tal zona? ¿De acuerdo? Ahora, al final o finalmente podemos decir que hay métodos y procedimientos. Hemos hablado de hardware, hemos hablado de software, hemos hablado de datos geográficos. Ahora vamos a hablar de métodos y procedimientos. Este método o procedimiento que habla un SIC se define cómo vamos a capturar y actualizar la información, ¿no? Por ejemplo, registro de calles nuevas o que están en obra, de hospitales nuevos o que existen, ¿sí? Lo importante aquí es cómo vamos a construir los modelos de tiempo de respuesta. Esa es la clave. Cómo construir que podamos responder de mejor manera en tal zona, ¿no? Cuando pase algo. La otra es que cómo vamos a nosotros a analizar qué pasos vamos a tomar en cuenta para ver diferentes escenarios que puedan presentarse, ¿sí? Por lo cual, aquí, en base a esto, vamos a contratar personas, ¿sí? Que nos permitan analizar un SIC. No va a faltar un planificador, alguien que conoce a la perfección la zona, tiene clarísimo la parte catastral, se ubica mejor digamos, en las calles, en las zonas más vulnerables, etcétera, etcétera. Y por qué no, también podemos hablar con operadores o autoridades que trabajan en la alcaldía enfocados a este tema, ¿sí? ¿No? Y podemos decir, miren, en esta ruta es muy complicado llegar con la ambulancia, habrá que trabajar, habrá que ver la manera, por ejemplo, de reubicar las bases donde se encuentra la ambulancia, ¿no? Más cerquita, no sé, pues, diagonal, etcétera. Hay que tomar decisiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa asignación tiene que hacerse en tiempo real, ¿no? No, no es nomás fijo. Perdón. Bien, sigamos avanzando con la pregunta. Hemos tocado software, hardware, situación geográfica, método y procedimiento. Ahora, vamos a observar algo interesante. Vamos a observar, ¿sí? El rol de los componentes que hemos hablado, ¿sí? Resulta que ahora engranan el software, el hardware, la parte geográfica, métodos y procedimientos. Esto engrana muy bien. ¿Qué pasa? Si no hay un hardware adecuado, ¿qué va a pasar? Los cálculos de las rutas y el acceso en tiempo real desde las ambulancias, ¿qué va a ser? Van a ser lentos o tal vez imposibles. ¿Qué quiere decir? Que una variable importante es el hardware. Si no hay un buen hardware, no vamos a poder tener un buen sistema de información, sobre todo cuando hablamos de una situación que es crítica. ¿Sí? Bien. Sin software, o sea, sin un buen SIC, me refiero, sin un buen software que nos permita construir un SIC, ¿sí? No vamos a tener herramientas, por ejemplo, para manejar apropiadamente la gestión de la memoria respecto a la información de los datos, ¿sí? No vamos a poder calcular, por ejemplo, áreas de servicio o tampoco vamos a poder simular escenarios, ¿sí? Porque al final los datos geográficos no van a ser confiables. ¿Sí? Como por ejemplo, tampoco la red de calle, los hospitales, los puntos de emergencia van a estar mal representados. Tampoco vamos a tener un método claro. Y cada actualización que uno haga, si no usa un buen software que nos permita crear sistemas de información geográfica, ¿sí? Los datos que queramos actualizar siempre van a ser improvisados. Y no vamos a poder guardar ni siquiera histórico para hacer un posible análisis, ni vamos a poder comparar tiempos, ni nada por el estilo. Peor sin otro componente, sin personas, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense sin personas que no tengan formación. ¿Sí? Nadie va a saber formular una pregunta correcta. Como por ejemplo, ¿dónde se demora más las ambulancias? Nadie. Peor si le entregamos un mapa y tabla para que pueda interpretar, ni siquiera poder convertirlo en decisiones concretas.
Lo que quiere decir que los cinco componentes no pueden existir de manera separada. Tienen que trabajar como partes fundamentales de un sistema SIC. ¿Sí? Porque estos cinco componentes que les hablé resulta que son tan útiles para proveernos una información precisa. En este caso del ejemplo real, nos van a permitir reducir el tiempo entre las llamadas de emergencia y la llegada de la ambulancia, ¿no? Ahora bien, vamos a seguir en más detalle. De todos estos cinco componentes que hemos conversado, el más crítico, ¿sí? Son los datos geográficos. ¿Qué pasaría si la calle está desactualizada o alguien no registró la Inge, calle? buenas noches, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. No está Dígame. mostrando pantalla. Es que estoy hablando de memoria, joven. No, no tengo nada que mostrar. Estoy explicando la pregunta. Hola, hola. ¿Me escuchó o no? Estoy explicando la respuesta a la pregunta. ¿Con quién me habló? ¿Clever? No, Edgar Barriga le habló Inge. Está bien, yo entiendo. Adelante con la Ah, explicación. ya. Gracias. Sí, 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 es que estoy explicando la respuesta a la pregunta, una posible explicación de un ejemplo, ¿ya? Exacto. En todo caso, yo lo que creo que decía era de que de los cinco componentes que les expliqué, el más importante es los datos geográficos, ¿sí? Si, por ejemplo, no hay calles actualizadas, ¿no? Y los mapas están desactualizados para ver, por ejemplo, zonas abiertas y nadie actualizó que esa zona estaba en construcción, o quizás estaba la calle cerrada. Entonces, si no hay un mapa actualizado, difícil que hagamos un buen servicio. A eso iba, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer al final el SIC trabaja en base a datos, en base a información. Si no actualizamos correctamente, él nos va a mandar a un lugar en el cual tal vez no hay forma de llegar porque esa calle, esa avenida estaba en reparación y no lo actualizamos. Básicamente eso quería explicar. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay un bloqueo de calles? ¿Sí? Por eso es que a veces tenemos que actualizar las cosas en tiempo real. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tal si la calle se hizo, digamos, solo de ida, ya no de ida y vuelta? También tenemos que actualizar. Entonces puede haber y modelo, ¿sí? Es el componente más, uno de los últimos componentes, ¿no? Después de hardware, software, etcétera, el procedimiento y el modelo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si los sentidos de circulación no están correctas o algo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el modelo? El modelo puede sugerir tal vez rutas que en la práctica eh, podría ser que vayamos a encontrar crítico si no está actualizado. Peor aún, imagínense que si hay puntos de emergencia histórica. Y estos puntos de emergencia histórica, es decir, donde más ocurren emergencias, no se actualizó correctamente, ¿sí? Y quizás le podemos dar un nombre, digamos, zona roja, zona caliente, lo que quieran llamarlo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en el mapa esas zonas importantes. Y si nos manda ahí el SIC, pues vamos a llegar de manera, que sin sentido, ¿verdad? No hay sentido. Y las ambulancias van a perder su tiempo, obviamente. En resumen, qué quiere decir con esto? Aunque usted tenga el mejor hardware, el más veloz, el que usted quiera, ¿sí? Aunque tenga el software más sofisticado, es más, hasta tenga un buen modelo, ¿sí? Y que el procedimiento esté bien escrito, es decir, bien detallado.
Si los datos, señores, geográficos son pobrísimos o están erróneos, ¿sí? Siempre van a ser ineficientes, costosas y, ¿por qué no? Peligrosas para la población, peligrosas para la población. Por eso decía en un principio, acá un SIC no es hacer mapas bonitos, ¿sí? Sino que un SIC se hace para que pueda responder dónde y por qué de los fenómenos. ¿Dónde y por qué se produce algo? ¿Dónde y por qué? Tiene que ver eso, no con hacer mapas bonitos, ¿sí? Ahora, un mapa, digamos que sea bonito o estético, si quiere usted lo puede colorear, si quiere le puede dar pinta, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser muy lindo, lo que usted quiera. Pero si solo, digamos, si este tema responde preguntas como ¿en qué barrio las ambulancias tardan sistemáticamente más de un tiempo X? ¿O por qué en esta zona tal cual, por ejemplo, la demora es mayor? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, no? Entonces, ¿qué quiere decir? El SIC, en cambio, qué va a hacer un buen SIC? Un buen SIC me permite combinar datos, me permite aplicar algún método de análisis disponible, ¿sí? ¿Y por qué no? Puedo sacar estadísticas de tiempo, por ejemplo, que es importante para muchos trabajos, ¿sí? Como hacer tiempo de servicio, tiempo de llegada, no sé, monitoreo de circunstancias imprevistas, ¿no? Y toda esta información yo lo puedo colocar en personas que realmente conocen, son preparadas y van a tomar decisiones correctas. Ahora, el objetivo es que no solo que sea bonito, sino que tenga información actualizada, de tal manera que yo pueda concentrarme en sacar elementos informativos apropiados. Eso respondería a la primera pregunta, jóvenes, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. No Inge, tienen consultas. una consulta, Sí, Inge. José Miguel le adelante, saluda. joven. Hola, José Miguel. Ahí ese es un tema crítico, ¿no, Inge? Que creo que es vital, ¿no? La retroalimentación en el tema de la actualización de los puntos críticos. En este caso, como se está viendo el tema de las ambulancias, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso, ¿cómo se puede minimizar destinando gente específicamente para hacer esa labor de actualización de esos puntos para que el sistema, en este caso, tenga la información más precisa y oportuna? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, no solamente en sistemas de información geográfico influye datos actualizados o coherentes, ¿no? En cualquier tipo de sistema. Pero cuando hablamos de un sistema de información geográfico y vemos algún tema delicado, es donde hay alto riesgo de que podamos ejecutar tareas inapropiadamente. Hay dos maneras de trabajar este detalle. La primera es que tiene que haber una concientización de que la información que se grabe o se almacene para análisis de un sistema de información geográfico tiene que estar actualizada. La manera como la actualicen, esa es la variable más delicada y la más importante, ¿sí? Inclusive los mapas de Google Maps son desactualizados, usted lo sabe eso, ¿verdad? Son desactualizados. Sin embargo, nosotros no podemos depender de ese tipo de mapas, ¿sí? Lo que hay que hacer es que uno apropiadamente defina personal, defina un equipo
que se encargue de la actualización respectiva. Porque en una ciudad, en este caso, una ciudad, cualquier modificación en la calle, cualquier situación, por ejemplo, de actualización de las calles, cerrar las calles, etcétera, es altamente conocido por la alcaldía. O sea, no hay forma de que ellos no sepan lo que están haciendo, lo que van a hacer. En este caso no habría ningún problema porque ellos conocen. La dejadez de no actualizar es otra cosa, ¿sí? En este caso, no. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, Inge, buen dato. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta más. A ver, cuéntenme. Y les voy a lanzar la siguiente pregunta, ¿sí? Ay, 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 ay. Personas. Vamos, jóvenes, le voy a dar 10 minutos igual para esto. Chat, chat, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Por favor, tienen 10 minutos para analizar eso.
Muy bien, vamos a continuar. A ver, vámonos con Carlos Chipana. ¿Está Carlos Chipana? Carlos Bueno, Chipana. buenas noches, Inge. ¿Cómo está Carlos? ¿Puede leer la pregunta, por favor? La segunda pregunta, ¿puede leerla, por favor? Pregunta 3, ¿no? O No, pregunta la 2 es dos. Inge, ¿no? Sí. Pregunta 2, vector versus raster, pero aplicado de verdad. Imagina que tu municipio quiere diseñar un plan de gestión de riesgo de inundaciones, utilizando únicamente los conceptos de datos vectoriales, raster y atributos descritos en el texto. A. Indica qué información modelarías como vector, puntos, líneas, polígonos, y qué información como raster, explicando por qué en cada caso según las características que da el texto. B. Explica cómo usaría simultáneamente los tres tipos de datos mencionados en el texto, vector, raster y atributos, en un único análisis integrado para priorizar zonas de intervención. C. Si por restricciones técnicas te obligaran a trabajar solo con datos vectoriales, ¿qué limitaciones concretas tendrías al intentar representar fenómenos continuos como la profundidad del agua o la intensidad de la lluvia? Aumenta usando las ideas de texto, no definiciones externas. Muy bien, Carlos, gracias. Entonces vamos a explicar un poquito paso a paso cómo sería una respuesta, ¿ya? Pues sigamos con la alcaldía, ¿no? Y vamos a suponer que la alcaldía tiene un plan, ¿sí? Y en ese plan hay una gestión de riesgo. ¿Para qué? Para las inundaciones, ¿perdón? Entonces, ¿qué tiene que pasar? El municipio o la alcaldía tiene que representar en el SIC, en el Sistema de Información Geográfico, ¿sí? Dos cosas, ¿sí? Tanto objetos que sean discretos, ¿sí? O algún fenómeno continuo, o sea, datos vectoriales y datos con raster, ¿no? Los discretos son los vectoriales y los continuos o los que son más prolíficos son de raster, ¿de acuerdo? Bien, entonces repito, vamos a hacer una gestión de inundaciones, bla, bla, el municipio va a representar un SIC, tanto con objetos discretos y objetos o fenómenos que sean de tipo continuo. Ahora bien, como datos vectoriales, ¿sí? Vamos a modelar todas las entidades, ¿sí? Pero la vamos a limitar de manera precisa. Porque como son discretos, tenemos que trabajar con datos claros, ¿sí? Bien limitados, claramente entendibles. Por ejemplo, la medición de la lluvia. Podemos tener sensores, por ejemplo, digamos, del nivel del río, si crece 1 centímetro, 2 centímetros, si va creciendo, ¿no? Entonces, hay que tener datos concretos, discretos, ¿sí? Por ejemplo, podemos también ver algún tema como los ríos, o sea, puntos, ¿no? Puntos en los ríos, alguna quebrada. ¿Por qué no también podemos contemplar alguna cosa que ha hecho la alcaldía? Como por ejemplo algún canal de un drenaje pluvial, ¿no? Digamos que son en línea. ¿Por qué no también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, los barrios, las manzanas? Aquí en Santa Cruz llueve y se inunda todo, por ejemplo. Aquí no hay un buen sistema de información geográfica, nada, ¿sí? No existe eso. Por ejemplo, podemos ver parcelas, zonas urbanas. ¿Y por qué no? La alcaldía sabe perfectamente cuál es la zona que históricamente siempre se inunda. Lo sabe. Y estas las debemos poner como polígonos, porque son zonas. ¿Sí? No es que sea un pocito, no, se inunda completamente. Ahora, todas estas entidades que estamos analizando tienen límites definidos. ¿Sí? Y como son datos discretos, a que no puedes saber,
se ajustan básicamente a un modelo vectorial, porque los datos se conocen, porque podemos definirlo como puntos, por ejemplo, como líneas, como polígonos, como objetos concretos, podemos enumerarlos. Por esa razón se usan datos vectoriales, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de datos raster, cuando hablamos de teoría, esto estamos representando fenómenos continuos, ¿sí? Porque estos van a variar de un lugar a otros. O sea, no hay un límite preciso. Su comportamiento es distinto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un MDE, que dijimos que era un modelo digital de elevación, un MDE, para la altitud de un terreno, digamos. Por ejemplo, puede haber sectores en los cuales hay mucha precipitación acumulada, ¿no? Como esos fenómenos son continuos, por ejemplo, a partir de esto podemos tranquilamente tener un mapa de profundidad, ¿sí? Que se estila así, con el objetivo de, por ejemplo, decir, ok, normalmente este sector, cuando ocurre deslizamiento o tenemos un MDE, repito, es un modelo digital de elevación, ¿no? Porque hay una altitud de terreno, ¿sí? Y por qué no tenemos un mapa de precipitación que se acumula. A partir de estos, podemos nosotros hacer un mapa estimado de profundidad. Estimado. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Durante algún evento de la lluvia, podemos controlar. ¿Sí? Por ejemplo, este mes llovió esta parte y tenemos estos datos. En este mes llovió, tenemos estos datos. O sea, podemos hacer un control, un estudio, ¿no? Y no, ustedes no se olviden que raster usa píxeles, pero cada píxel tiene un valor, ¿sí? Ese valor se puede medir de un raster en lo siguiente. Podemos medir, por ejemplo, perdón, medir la altura, los milímetros de lluvia, por ejemplo, en cierta época del año, en cierto mes, ¿sí? ¿Por qué no? También podemos medir cuánto crece en metros el agua, ¿sí? Y todo esto que estamos hablando, únicamente al no ser discreto, va a caer dentro la idea de que el texto tiene que ser raster, porque el raster es ideal para fenómenos, como dije anteriormente en la teoría, de elevación, temperatura o índices ambientales, ¿sí? Ahí está la diferencia entre datos vectoriales y raster. Ahora, si la idea es hacer un análisis profundo usando datos vectoriales o raster, ¿sí? Es decir, que queremos hacer un análisis realmente útil, ¿sí? Y por ende vamos a priorizar algunas zonas donde podemos intervenir. Lo que tiene que hacer el municipio joven en este caso es combinar. O sea, tiene que combinar al mismo tiempo, como dije en la teoría, se puede combinar tres cosas. Primero, los vectores, datos vectoriales, el raster y los atributos. Se las puede combinar, ¿sí? Lo primero que debemos usar es el raster, el MDE, ¿sí? Este MDE, como dije hace rato, simplemente es modelo digital de elevamiento. Este MDE lo podemos usar para derivar pendientes, o sea, altura, y podemos contemplar las zonas naturales de acumulación de agua, o sea, donde siempre cuando llueve se acumula de agua. Y ahí con un raster de profundidad. La siguiente vez 2 metros, la siguiente vez 1,5 metros, ya tenemos algún promedio, ¿no? Y podemos fácilmente notar, ¿sí? Podemos superponer ese raster con los polígonos vectoriales de varios o manzanas. Eso es interesante. ¿Cómo se hace? Se calcula para cada polígono, hay que calcular las estadísticas, como decía, de cómo la profundidad máxima y media del agua dentro de sus límites, de cómo crece cuando llueve.
¿sí? ¿Cómo afecta? Como una medición, es una medición. Por ejemplo, en lugares de terremotos, lo que hacen poner son sensores. Estos sensores lo que hacen es mandar información a la base de datos y de acuerdo, por ejemplo, a lo que está pasando, se puede conocer la información en naranja, amarilla o roja, ¿no? Aquí se puede hacer lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué no? Una vez que uno tiene los polígonos, le podemos agregar algún atributo de tipo socioeconómico, por ejemplo, como ser, a ver, esa zona tiene tal densidad de población, esa zona tiene tal nivel de ingresos, esa zona tiene tantas escuelas, tantos hospitales, por ejemplo, ¿sí? Uno puede agregarle, se puede caracterizar ese lugar, ¿sí? ¿Y por qué no? La alcaldía a veces suele tener un historial de inundaciones que también es útil al momento de tomar en cuenta. Todos esos atributos jóvenes nos ayudan a construir un índice, lo que se llama índice de vulnerabilidad. Ahora, si esto lo combinamos con lo que es peligroso, digamos, el raster, en este caso, cuando hablo de peligroso, hablo, por ejemplo, de la profundidad de la inundación, ¿no? Y con esta profundidad combinada más la vulnerabilidad de la zona, encontramos un índice de riesgo del barrio, un KPI, ¿sí? Y esto es útil porque nos va a permitir tomar decisiones precisas. Ahora, respecto a las capas vectoriales, en este caso me hablo de rutas de evacuación, por ejemplo, dónde serían los refugios, cómo escaparían, porque hay puntos críticos, ¿no? Lo que algunos llaman puntos de encuentro, ¿sí? Esto es fácil de detectar y decir a la población o a la zona, sí, cuando emitamos la alerta, bla, bla, usted se va a ir a tal zona, este es el punto de encuentro, porque se supone que en esa zona no se va a inundar tan rápidamente o la zona de rescate es mayor, ¿no? Y obviamente hay que verificar si esa zona tiene alguna limitación que me permita fácilmente evacuar, ¿no? Hay que ver eso. Tenemos que ver si es accesible. En este caso, si es la única zona donde hay, la alcaldía tiene que facilitar el acceso a ese lugar para que la gente cuando tenga que, digamos, escapar o evacuar, no tenga pues, el perjuicio, ¿no? De otro obstáculo, digamos. Tiene que estar libre de escapar, ¿no? Entonces, la alcaldía con eso tiene que priorizar sus obras, sí, tiene que pensar en el ser humano, en la sociedad, en las zonas, ¿sí? Tiene que pensar. Entonces, pero aquí en Bolivia los alcaldes no piensan mucho, ¿no? Pero tienen que pensar, ¿sí? Ojalá alguno de ustedes sea un político que trabaja en la alcaldía o un lugar, tiene que implementar un SIC urgentemente. Bien, finalmente, ¿qué pasaría? ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué pasaría si nos imponen por alguna restricción que solo podemos trabajar con datos vectoriales y no con las raster? Bueno, aquí habrían limitaciones, ¿sí? No podríamos representar, para empezar, fenómenos continuos. No se podría. Tampoco podría representar la profundidad del agua o la densidad, ¿no? Perdón, la intensidad de cuánto llueve, no podría ser. O sea, no podía forzarlas o tener que forzarlas, digamos, ¿no? Y esto me obliga a mí a que pueda simplificar, ¿no? La realidad. Y obviamente esto va a darme una información no adecuada. Y alguien que quiere interpretar el resultado no va a tener todos los elementos para tener una cercanía, ¿no? De lo que uno está esperando como información, porque va a ser algo irreal, ¿sí? Igual, aunque le hagan un polígono, ¿no? Aunque le hagan un polígono, ¿no? ¿No? Porque esto puede fallar de un momento a otro. Porque no hay forma de decir el agua crece tanto, no existe la manera de hacer eso, ¿no? Y otro factor, si no podemos usar raster, tendríamos que hacer los polígonos no tan grandes, ¿no? Sino más pequeños para que sean más medibles, ¿sí? Sería otro detalle también, ¿sí? Bueno.
pero al hacer polígonos más pequeñitos, más medibles, esto sin duda va a complicar la gestión de los datos, ¿sí? Y peor, va a condicionar al rendimiento del sistema. Ahora, ¿qué pasa si los polígonos son grandes? Si son muy grandes, tampoco vamos a poder eh, ver algunas variaciones importantes porque se va a esconder, porque el polígono es grande, no se puede terminar, ¿no? Entonces, ambos tienen su desventaja. ¿Qué quiere decir? Si no usamos raster, vamos a perder gran parte de la capacidad de modelar o hilar fino, como alguien dijo, ¿no? Porque hilar fino implica tomar en cuenta fenómenos continuos. ¿Por qué no en este caso de este ejemplo? El análisis del riesgo de inundación, ¿no? Se volvería más costoso y obviamente no vamos a poder dar una información precisa, ¿sí? Eso sería la respuesta a la pregunta 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no tienen preguntas, por favor, vayamos a la pregunta 3. Tienen 10 minutos igual para la pregunta 3. Traten de responder y conmigo vamos a responder de la mejor manera posible. ¿Ya? Trabajen entonces 10 minutos en la última pregunta, jóvenes.
Bien, jóvenes, vamos a ir. Vamos a ir con, a ver, ¿dónde está? Rómulo. ¿Está Rómulo Flores? Rómulo, Hola Inge, buenas noches. ya se... Hola, Rómulo, ¿puedes leer la pregunta, por favor? Ya, La 3. cuando el SRC y la topología arruinan una decisión, considera que una institución está construyendo un SIG para planificar nuevas rutas de transporte público. Según el texto, debe trabajar con sistemas diferenciales coordinadas SRC y CRS, topología, adyacencia, conectividad y contención. Inciso A. Explica un escenario concreto en el que usar un SRC inadecuado, por ejemplo, confundir un sistema geográfico o con un proyectado provoque errores reales en la distancia o área calculada, al referente a las decisiones sobre las rutas. Inciso B. Describe dos problemas topológicos específicos que podrían aparecer en red de las calles o no se respetan las relaciones de conectividad y adyacencia mencionada de texto, por ejemplo, líneas que se parecen conectadas pero o no lo están. Inciso C. Usando solo lo que dice el texto, argumenta porque la combinación de un SRC correcto más una topología bien construida es indispensable para que el análisis de rutas en el SIG sea confiable y no solo aproximado. Gracias. ¿Ya? Como habla de transporte, sigamos con la alcaldía. Ya, vamos a imaginarnos que la alcaldía, tengo- alguien quiere entrar, dice, alguien quiere entrar, a ver, no sé. Que la alcaldía eh, está diseñando ya una nueva ruta para que ingresen buses a cierto lugar de la ciudad. En este caso, la alcaldía tiene que tener ciertos elementos importantes, como por ejemplo, tiene que tener un cálculo de distancia, ¿no? Tiempos de viaje y costos usando, por ejemplo, un SIC. Es decir, se supone que estos buses van a usar un SIC, ¿no? Ahora hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? La primera, por ejemplo, si en lugar de que trabajemos con un sistema normalmente proyectado, lo que se hace es en metros, ¿verdad? Se proyecta a veces en metros, porque siempre la alcaldía va a decir, ok, ¿cuánto mide? ¿Sí? Y tiene y por qué zonas va a pasar, ¿no? Eso se tiene clarísimo, ¿sí? Bueno, también usa un sistema geográfico, por ejemplo, en grados de lo que es normal, ¿no? Longitud, latitud. Lo que hay que tomar en cuenta acá, jóvenes, es que el SIC estaría midiendo simplemente diferencia de grados, como si fueran oye, metros reales, ¿no?
Y si hacemos esto, juntamos un SIC y juntamos un proyectado en metros, al compararlas o al verlas, por ejemplo, podemos pensar, o puede ser que el resultado diga, ok, que esta ruta parece más corta o más larga de lo que realmente representa en el terreno, ¿no? Porque hay muchas variables a tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un modelo podría decir lo siguiente, que el recorrido es 10 kilómetros, ¿no? Cuando en realidad, si lo medimos de manera apropiada, es 13, por ejemplo. Entonces, tomar decisiones bajo este concepto es un poquito errado, porque no hay una medición real, digamos, ¿no? Real. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones sobre que es 10 kilómetros, por ejemplo, y no 13 como realmente es, voy a subestimar tiempos de viaje. Y también, obviamente, por ende, el combustible que uso no va a ser el que había planificado. ¿Sí? Ahora, podemos diseñar recorridos óptimos, ¿no? Que en la práctica tal vez pueden ser más largos. Por ejemplo, se podrían dejar algún barrio sin que acceda directamente o pase por la avenida, digamos, ¿no? Y de esta manera podemos tal vez simplificar la distancia, ¿sí? O el cálculo de cobertura. ¿Por qué surge todo este tipo de complicaciones? Porque no estamos usando el SRC, ¿sí? Les hablé de complicaciones simplemente porque algo que nos va a permitir cometer menos errores se llama el SRC. Porque el SRC, ¿por qué nació? Porque está pensado para medir con mayor precisión, ¿sí? Está hecho para eso. Mide con mayor precisión distancias y áreas en la zona de estudio, ¿sí? Ahora bien, si usted también quiere visualizar, ¿no? Por ejemplo, una red de calles, en esa red de calles que usted puede visualizar al hacer el estudio, puede aparecer algún problema de tipo topológico, ¿sí? La topología no es más que las circunstancias, la ruta, lo que existe, si está asfaltado o no asfaltado, si cuando llueve hay hueco, etcétera, ¿no? Entonces podemos verlo quizás como un primer problema. Por ejemplo, podemos decir que, ok, un primer problema es que los dos segmentos de la calle se conectan visualmente en el mapa, pero no podemos observar las particularidades o peculiaridades que hay cuando se unen eso en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente sus vértices no puedan coincidir apropiadamente de manera topológica. Usted en la pantalla, en su fotografía, puede ver tal vez una intersección, pero simplemente para el modelo común y corriente son dos líneas separadas. Que al final el psique dice, bueno, no permite pues el algoritmo de rutas para pasar de una calle a otra, ¿no? No se acomoda. Lo que hace que obliga a los buses a dar vueltas, ¿no? Vueltas. Otro problema podría ser también cuando hay dos calles que se cruzan, digamos, no sé, geográficamente como ocurre en Santa Cruz, ¿no? Aquí al ver loteo ahí en la calle por encima de la otra, y no se sabe qué pasa. Es un poquito complicado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de definir una intersección apropiada. O sea, no hay forma de saber, digamos, dónde cambiar la calle porque está todo chipada la calle acá, ¿no? O tal vez no tiene acceso, ¿no? O simplemente es un paso peatonal que antes era calle. Ahora, en Cochabamba, por ejemplo, hay pasos de nivel y también en La Paz, ¿no? Aquí hay muy poco, por ejemplo, ¿no? Pero eso podría tal vez darnos una mejor visión. Lo que quiere decir que cualquier sea el caso, la red de calles, por ejemplo, que hablamos, no nos va a dar o no nos va a representar una conectividad real del sistema vial, ¿sí? Y por ende, si no nos da un sistema real, o sea, el cálculo que vamos a hacer de las rutas, ¿no? No es confiable ya.
aunque la cosa es verlo en concreto. Por esta razón, ¿sí? Es bueno usar una combinación de un SRC correcto y una topología bien construida, ¿sí? Buenas Esto noches, es muy ingeniero. indispensable. Como dice, Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿está mostrando alguna diapositiva o algo en la clase? no, estoy nada más respondiendo a la pregunta que les pasé. Ah, ya, ya. Gracias. Que pensaba que la estaba mostrando por el... Y no, como no se ve nada. Estas son tres preguntas que Sí, y no me estoy ayudando a responder un sí, sí. ejemplo. Ya, gracias, ingeniero. No, Ay, disculpa. ¿ok? No se preocupe. Ya. Entonces, eh, hablaba de que es bueno, ¿no? En este caso, combinar un SRC correcto y una topología que esté bien construida, ¿no? Porque los problemas anteriores que le pasé por la topología, por las calles, no saber dónde está la calle, en el mapa se ve correcto, pero yendo al terreno es otra cosa, ¿no? Entonces, por esa razón se aconseja usar un SRC correcto y combinándolo con una topología bien construida, porque esto nos va a permitir hacer un análisis de rutas que sea confiable y no solo sea aproximado. La aproximación no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué pasa, jóvenes? El RC, cuando es adecuado, nos va a permitir que las distancias y las áreas que se están calculando van a reflejar realmente lo que representa el territorio en sí, sí, lo que es realmente. Y esto lo que nos va a evitar es que haya distorsiones, ¿no? Porque vamos a comparar rutas también. O vamos a ver cómo se hace la captura de una línea de buses. Por esa razón, la topología garantiza que cuando relacionamos la parte espacial entre calles y barrios, y tal vez sus adyacentes que haya, ¿sí? O su conectividad, etcétera, etcétera, sea coherente, ¿no? ¿Cómo realmente tiene que ser la ciudad? Si uno es capaz de decir, bueno, las calles se conectan donde deben, perfecto. Las intersecciones, por ejemplo, nos van a permitir el recorrido apropiado. No hay huecos, no hay, no sé, pues, impedimento, entonces esas cosas uno los estudia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si uno de ellos falla? ¿Sí? Falla. Eh, yo puedo medir, como dije, con un mapa. Puede parecer bonito e interesante. Pero ¿qué pasa si falla? Es porque topológicamente lo que estamos mostrando no es lo mismo que un mapa, ¿sí? Por lo tanto, hay un mal cálculo, ¿sí? Y la última pregunta, ¿sí? Es cuando ambos están bien configurados, el SIG, me refiero, ambos se refiere al SRC correcto y la topología bien construida. Cuando ambos están bien configurados, obviamente, el SIG va a apoyarnos en una decisión sólida donde debemos trazar nuevas rutas. ¿Y por qué elegir alguna alternativa sobre otra, no? Básicamente eso. Bien, joder, creo que me pasé la hora. Vamos a continuar mañana, ¿ya? Vamos a continuar mañana, jóvenes. ¿Les parece? Entonces voy a pedir a la coordinadora del área que pueda cerrar la clase, por favor. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, entonces agradecemos la excelente presentación del ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los participantes. Por favor, para ser tomados en cuenta en la asistencia, les pido que puedan escribir su nombre en el chat para que así los vaya registrando. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta mañana.